Buenos días a todos. Es difícil tomar contacto con el paso de los años cuando el profesor Solesi refiere a la historia de la neurociencia y uno cae en la cuenta de que fue por lo menos testigo de una buena parte. Dice, bueno, el tiempo pasa. Quería empezar contándoles que para mí es un privilegio que me hayan concedido el honor de presentar a Ángel Caputi, pero que a la hora de pensar en su presentación no pude evitar incluir, obviamente, un reconocimiento a su prolífica trayectoria como neurocientífico, que obviamente es parte de su carta de presentación. Entonces, aquí va a venir un poquito de historia, breve, y tuve la oportunidad de conocerlo allá por el año 81 del siglo pasado, y desde entonces he sido, por suerte, testigo de su destacadísima carrera. Cuando yo lo conocí todavía era un neurocientífico híbrido, básico clínico, generoso al extremo al compartir su amplísimo acervo de conocimiento en las dos áreas. De hecho, estuve en la famosa sala 2 del piso 2 del Clínicas aprendiendo a hacer descubiertas con Ángel, entre otras cosas, además de hacer experimentos en el laboratorio. Con el paso de los años se fue decantando por la neurociencia experimental de laboratorio, desplegando su quehacer investigativo con profundo y amplio conocimiento, destacada originalidad, rigor experimental y una notable creatividad intelectual y manual de cosas, cómo resolvía problemas físicos. Podría resolverlos sacando una parte de otro equipo, porque precisaba específicamente esa parte para complementar otro equipo. Y uno se enteraba de que Ángel había pasado por allí. Su investigación, desarrollada mayormente en el Departamento de Neurociencias Integrativas y Computacionales del IPSE, se ha centrado en el campo de la neuroetología, la fisiología sensorial y de la percepción, la integración sensorio-motora, incursionando además en el campo de la neurociencia cognitiva. Su trabajo ha dado cuenta a más o menos 80 publicaciones, entre artículos completos, revisiones y capítulos de libro, producción científica que ha contribuido significativamente al desarrollo del conocimiento y del pensamiento neurocientífico, tanto nacional como regional e internacional. Más recientemente, su producción científica abarca, además, material de divulgación de la ciencia, como apoyo bibliográfico a un curso que él organiza y dicta en la UNI3 en Pando, con la esperanza de que nietos y abuelos pudieran compartir la experiencia de aprender neurociencia, transitando juntos el desarrollo del conocimiento. Pero no todos son elogios referidos a su carrera y a su bonomía. Angelito, como le solemos llamar, también ha dado muestras de arrojo y osadía. En ocasiones que vale la pena mencionar algunas. Por ejemplo, al haber conducido a contramano en una avenida de 5 sendas de alta velocidad en la ciudad de Río Grande. Yo era el copiloto. O al haber dado la vuelta a la Plaza Independencia en sentido contrario. Eso es un logro. Pero no creo que estos antecedentes hayan contribuido a posicionarlo como exponente de lo mejor que ha dado la neurociencia uruguaya, pero forman parte de su semblanza, de su perfil. Finalmente, a lo del principio, agradezco profundamente a los organizadores este honor y seguramente no me equivoco si sumo a nuestra comunidad científica reunida hoy al profundo agradecimiento a Ángel por su valioso aporte y su trayectoria. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Obviamente, muchas gracias a Miquel. Este, y yo les traje esta foto para empezar, porque siendo el cumpleaños de la Sociedad de Neurociencia, esta foto es de la prehistoria, de aquellas épocas que hablaba Michel. Y acá está Helio Garciaos, que fue un impulsor gracias al empuje de Helio, en un determinado momento arrancamos con la Sociedad de Neurociencia por allá por el 95, o sea, 10 años después de esta foto y de las épocas que contaba Michel. Y la pregunta es, ¿puede haber un modelo realista del cerebro humano? Y, y entonces Borges seguramente nos va a decir. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Es decir, cuando uno quiere hacer modelos, al final, si quiere ser tan realista, el modelo es la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un modelo? Por la Real Academia nos dice, bueno, el modelo puede ser una hipótesis, ¿no? Es un esquema generalmente matemático de un sistema, una realidad compleja, que facilita la comprensión y el estudio de su comportamiento. O puede ser un modelo como ejemplo. Es la otra acepción de modelo, ¿verdad? Por eso yo digo, modelo de cerebro y cerebros modelo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son útiles los modelos como hipótesis? Permiten la construcción de abstracciones, célula, circuito, sistema. Son todas entidades cognitivas. Las armamos nosotros en nuestra cabeza. Por medio de la síntesis de sus elementos en una entidad única, funcional y coherente. Pero por otro lado, habilita a utilizar esa entidad conceptual como parte de un nuevo modelo de un nivel superior. Y ese es un problema muy interesante del sistema nervioso, porque tenemos distintos niveles de organización, desde lo molecular hasta el comportamiento social. ¿Y por qué son útiles los cerebros modelos? Por dos cosas que yo le digo a los estudiantes cuando en la clase de evolución. Porque hay dos principios. Uno es, la gente quiere vivir. Increíblemente los bichos sobreviven como individuos, pero como especies, aunque el mundo sea hostil. Y la segunda ley es el principio de Kessmann. Es lo que hay valor. ¿Tá? La complejidad del cerebro está escrita en páginas simples de evolución donde cada paso se resuelve de esa forma. Es lo que hay valor. ¿Tá? Y cada solución es única, pero resulta de combinar soluciones pasadas. Y al combinar soluciones pasadas, se trae el pasado y el cerebro va apilando soluciones. Y eso da origen al principio de Krog, que dice que para un número tan grande de problemas habrá algún animal de elección o algunos animales de este tipo en los que se pueda estudiar ese problema más convenientemente. Y
De estos 5, trabajé en 4. Y son típicos, ¿verdad? Y el objetivo de mi trabajo fue esencialmente tratar de entender el ciclo acción-percepción. Y esencialmente ese ciclo tiene lo primero, como decía Heráclito, es el movimiento. Somos seres que nos movemos. Los animales, por Aristóteles, son los con alma, es decir, los seres que se mueven. Y esos movimientos, claro, tienen que adaptarse al medio. Y para adaptarse al medio no tienen más remedio que recibir señales. Claro, hay algunos que obviamente controlan, y esto es un ciclo. Y a su vez existe en algunos de ellos un fenómeno que se llama descarga corolario, que es que yo es lo que tengo que esperar de mi movimiento. ¿Qué debe venir? Y para hacerles un ejemplo muy simple, diseñado por Merleau-Ponty en los años 50 del siglo pasado, hagan esto. ¿Cuál de los dedos siente más? ¿El que toca o el que deja de tocar? El que se deja tocar. El que se deja tocar. ¿Por qué? Porque este ya sabe que va a tocar. ¿Está? Entonces, ¿qué estrategia pueden usarse para saber qué es lo que yo mandé y qué es lo que el mundo me mandó? Y hay una pila. Generar la portadora de la presión que estoy generando, acondicionar la portadora después de su génesis. O sea, es lo que hacemos todo cuando hay poca luz o mucha luz, agrando al chico la pupila, acondicionar la señal sensorial antes de su transducción. O sea, una imagen en mi ojo para todos aquellos que usamos lente y nos olvidamos, nos damos cuenta cuán importante es eso. Orientar el mosaico sensorial, miro para un lado, para otro, sintonizo la respuesta de las células receptoras, cosa que ocurre en el amplificador coclear, y todos lo conocen. Entonces, y usar esencialmente la descarga corolario que les mostré recién. Por lo tanto, fíjense que cuando entra la luz al ojo, este es un sistema muy simple. ¿Por qué? Porque el único efecto que estoy haciendo en la visión en general es actuando sobre el polo receptor, ¿verdad? A estos se les ha dado de llamar sistemas haloactivos puros. Son activos, ¿por qué? Porque el individuo actúa buscando la señal, ¿verdad? Pero además existe, y para ver que ustedes actúan mirando la señal, simplemente miren acá y van a ver una imagen, y si miran la estrellita, ¿verdad? Ustedes van a ver otro animal. ¿Está claro? Ave y conejo. Entonces, yo les vengo a traer un cerebro, un modelo de cerebro que no es de cerebro entero, o sea, es un pedacito del sistema nervioso, ¿no? En un cerebro modelo. El foco es el que les dije y el animal es un pez eléctrico. Y fíjense, y este es un ejemplo, ahora no anda. Ah, qué lástima. Y lo peor es que está matado con el zoom. Bueno, lo interesante, voy a tener que hacer mímica. Este bicho, ¿verdad? ¿Y por qué anda por el piso así? Y ahora no anda ni esto. Porque en esta zona tiene la máxima densidad de receptores. Receptores para un campo eléctrico que él mismo emite y que él mismo recibe, ¿verdad? Es decir, tiene lo mismo funcionalmente
que lo que ustedes vieron recién cuando miraban los ojos. Tiene una fobia. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es jerarquizando una zona de la imagen y moviéndose a los efectos de tener esa eh, respuesta. Pero por otro lado, tienen otro sistema, que es el tacto, donde además de moverse, ustedes generan la energía portadora. Y la generan de múltiples formas, porque generan presión, lo cual es necesario, pero también en el mismo momento están generando el movimiento de la superficie sensorial, como por ejemplo lo hace el que lee braille, ¿verdad? Y usa otro tipo de fuerzas, fuerza de corte. Entonces, este sistema, si bien desde el punto de vista de la presión que genero o generar la energía portadora, es lo que habitualmente se llama homeoactivo, ¿verdad? También es mixto, porque por un lado genera portadora y por otro lado actúa sobre los receptores sensoriales. El pez genera el campo eléctrico, es decir, genera la portadora, ¿tá? Pero además genera el movimiento. Y ese movimiento funciona por las leyes del embudo, o sea, el pez es mucho más conductivo que el agua y entonces orienta el campo eléctrico en una dirección, de modo que cuando se mueve actúa como una linterna iluminando el ambiente cercano, y entonces es bastante parecido al tacto. Lo único que es un tacto eléctrico y un poquito lejano. Entonces, planteado de estudiar ese problema en este modelo, uno de las gracias es cómo me saco arriba el control electroesqueleto motor. Y entonces, estos peces, si yo lo puedo apagar esto, me queda un ciclo bastante simple, que lo puedo estudiar bastante bien. ¿Y cómo lo apago? Muy bien, pongo el pez en un caminito hecho con un caminito de tul, el pez está derechito, le pongo un objeto adelante, le cambio la conductancia del objeto y fíjense que el pez va descantando pa, 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 pa. Cuando cambia la conductancia, aumenta la señal y el pez me responde. Prr. De modo que ahora puedo hacer psicofísica con el pez. Le pregunto, ¿lo viste? Y el pez me dice, sí, lo vi. ¿Está? Pero no solo eso. Me dice, ¿cuán grande es? ¿Verdad? Porque si yo aumento, hago escalones más grandes, la señal es más grande. Lo interesante, y estos puntos de distintos colores, corresponden a distintos niveles basales de la señal. De modo que, además de eso, no le importa el nivel basal, adapta al nivel basal que tenía. O sea, ¿detecta qué? Detecta la novedad. No cambia el umbral. Pero lo interesante es cómo detecta la novedad. Esta es la curva que les mostré, hecha con un tiempo muy largo. ¿Qué pasa si yo mantengo esto hacia arriba y hago un acondicionamiento previo al escalón? Y fíjense, la respuesta tiene una pendiente menor, y si todavía lo hago más chico, la pendiente todavía es menor. Es decir, el bicho está comparando el nuevo con un promedio de los anteriores. Entonces tengo un modelo que me funciona así y ahí puedo estudiar cómo funciona este modelo. Los pedacitos de este modelo ya los conocía y entonces hoy me voy a referir solo a este pedacito. ¿Cómo hace para detectar novedades?
Y de acuerdo a lo visto, una hipótesis probable es que está comparando el presente con un integrador del pasado. Esto es un modelo puramente computacional. ¿Qué pasa si yo hago una serie de escalones, tiqui, 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 en un sistema como este? El sistema va a responder así. Va a empezar a integrar la señal anterior, ¿eh? Lo que son celulólogos van a decir, bueno, es lo mismo que la membrana celular, ¿no? Chiqui, 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 cuando va para abajo hace esto. Y bueno, ¿y qué es la novedad? La novedad es lo que está entre medio. De modo que si el pez tiene un sistema como este, seguramente va a funcionar. Y entonces, si nosotros ahora jugamos con el modelo, vemos que distintos intervalos generan distintas respuestas, pero no depende de la línea de base, depende del incremento del estímulo, ¿verdad? Y si yo ahora grafico la amplitud de la respuesta, dependiendo de la intensidad, el tiempo pasado, ¿verdad? Si esto es más cortito, ¿verdad? Tiene una respuesta grande. Si esto es más largo, tiene una respuesta pequeña. Perdón, al revés. Si esto es más largo, tiene una respuesta grande. Y si esto es más pequeño, tiene una respuesta grande, ¿verdad? Y entonces lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a meterle un marcapaso, como tiene el pez, para generar su señal. Lo ponemos a este sistema acá, hacemos un bucle, el marcapaso simplemente hacemos un integrador y disparo con un nivel muy por encima, ¿verdad? Y entonces este sería como el synaptic input al marcapaso. Podemos calcular los intervalos entre el marcapaso, ¿verdad? La salida del filtro es aquella. Y si yo ahora miro el resultado del modelo, me da esto, que es muy parecido a lo que hace el pescadito, ¿verdad? Y si ustedes comparan esto con esto, son también bastante parecidos. Hay un fenómeno que este es logaritmo, este es lineal, pero simplemente porque probablemente haya un fenómeno logarítmico a nivel receptorial. Pero eso, estamos bastante cerca. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si esto existe. Metimos electrodos adentro del cerebro, ¿eh? Registramos field potential y ustedes ven que para el primer escalón existe una respuesta que llamamos potencial de novedad y que está allí y que aumenta, esto es el basal y esto es el nuevo, este es el tamaño del potencial de novedad, a medida que las intensidades de estimulación van siendo menores. O sea, funciona el potencial de novedad igualito que lo que funcionaba el modelo y que lo que funcionaba la respuesta comportamental que está puesta aquí abajo. De modo que si los comparamos, lo otro que podemos comparar es hacer el mismo experimento, o sea, cambiar el intervalo, como cambiamos en el experimento comportamental. Y estos son los potenciales de novedad y acá son las respuestas de novedad comportamental. Es decir que las dos cosas funcionan en paralelo. Entonces uno puede decir, bueno, esa detección de novedad que ocurre en el lóbulo eléctrico, entonces es la que causa buena parte de los cambios que ocurren en el marcapaso, en la respuesta comportamental. Y entonces nos fuimos a ver el lóbulo eléctrico y estas son zonas marcadas retrógradas de la salida del lóbulo eléctrico. Ustedes ya acá pueden identificar que hay como un caminito acá y un caminito acá. De modo que si yo se la selecciono así, los ven más claritos. Y esos dos tipos de neuronas son distintos. Estas, aparte de generar descargas, ¿verdad? Que a veces generan o una jorobita o generan un potencial más chico. Potencial más chico que ocurre o tiene su origen a nivel dendrítico.
Mientras que estas otras generan una descarga única. ¿eh? Y entonces digo, bueno, ¿cuál es el mejor modelo para esto? Bueno, sabemos que estas van a un segundo núcleo y vienen acá arriba y conectan con esta. De modo que acá tengo la neurona que está recibiendo la señal presente, otra neurona que llega desde arriba y me falta el integrador. Pero estoy bastante bien. Digo, estos son otros experimentos hechos en otros peces hipnotiformes y que se ve que si se corta el fenómeno, la descarga de la neurona principal, la amarilla, cambia, ¿verdad? Perdón. Esta neurona cambia. Entonces dijimos, vamos a registrar unidades. Y podíamos más o menos identificar cuáles eran estas neuronas por la posición. Sabemos dos cosas de estas neuronas, que están altas, como ustedes lo vieron, y además que se excitan con los estímulos que vienen desde afuera. Entonces, cuando hacemos el escalón, vamos a tener que en este momento ocurre una disminución de la latencia y un aumento muy importante de la descarga. Y lo contrario es si hago un bajalón, ¿verdad? De modo que si ahora miro la descarga promedio y en vez de hacer el experimento de la amplitud, hago el experimento del intervalo previo, mido esta amplitud y lo comparo con la respuesta de novedad que se evocó, esta amplitud y la respuesta de novedad que se evocó, y esta amplitud que casi no da nada con esta que se evocó, existe una correlación. De modo que esas neuronas probablemente me están codificando la respuesta de novedad. De hecho, si hago una correlación con distintas neuronas que estudié, me da una correlación bastante buena. Es decir, que hoy por hoy tengo esto, pero me falta algo. Me falta cómo almaceno. El almacenamiento todavía no lo sabemos en este bicho, pero hace muchos años estos otros bichos, que a su vez tienen descargas corolarios y a los cuales le puedo suprimir el polo de salida, ¿verdad? Puedo estudiar qué pasa con la descarga corolario, el potencial sináptico que ocurre, ¿verdad? Cuando yo, en vez de usar un estímulo sensorial, uso un estímulo intracelular en ese tipo de células. Y entonces, si esto es la respuesta a la descarga corolario, ¿verdad? Y yo apareo con un potencial dendrítico que precede esa señal, ¿verdad? Tengo que ese potencial sináptico aumenta. Después de mucho tiempo, segundos, ¿no? Lo mismo pasa, pero al revés, si tengo un potencial sináptico grande, ¿verdad? Esto se achica cuando están exactamente coincidentes. Y finalmente ocurre lo contrario, es decir, si me tiro hacia la derecha, también, es decir, que yo tengo un sombrero mexicano que tiene que disparar, ¿verdad? Entonces, fíjense, acá hay dos cosas importantes. Una es el marcado del sistema por un pulso, la acción. Y la otra, otro fenómeno, que es la precisión temporal. Es decir, esto me está diciendo varias cosas. La primera cosa es, bueno, esta precisión temporal hace que, y ustedes ya lo vieron más arriba, que a partir de una señal reaferente se genere una imagen como paquete. Y es esa imagen neural, esa probabilidad de descarga como paquete, la que se compara con la expectativa. Eso nos hizo encontrar, buscando si había antecedentes,
un paper de los años 60 de Kenneth Gardner. Estos son microsacadas. No sé si la visión funciona así, pero es una linda explicación. Entonces dice Gardner, si yo miro una imagen como paquete, la almaceno en negativo, y después tengo una sacada, muevo los ojos, tengo otra imagen que está entrando y que la puedo comparar. Y cuando la comparo, lo que empiezo a ver, dependiendo de cuánto se movió, es el borde. Porque el resto es más o menos parecido. La diferencia está en el borde. Y si lo muevo más, tengo bordes más grandes. Lo muevo para otro lado, tengo bordes para otro lado. Es decir, el movimiento de los ojos podría funcionar como una máquina detectora de bordes. Es decir, que este sistema ya fue pensado. No solo fue pensado. Ustedes saben que la Internet funciona por paquetes. Y es un sistema muy eficiente, porque puede comparar con el anterior y detectar cuál es el paquete basura y tirarlo y seguir registrando. ¿Verdad? Lástima que después de Gardner no encontré nada hasta después del año 2000. La gente se lo olvidó. Es decir que de un bicho raro que un alumno me dijo, si vos haces todo este esfuerzo acá, lo haces en la rata y te dan el premio Nobel. ¿No? Entonces, pero claro, es muy importante, no importa lo que trabajes, lo que importa es cuánto disfrutás en pensarlo, ¿no? Entonces, el sistema, fíjense, funciona así, con este algoritmo, simplemente. Imagen, paquete almacenado, nuevo paquete, comparo, guardo, nuevo paquete y así sucesivamente. Y de hecho, eso va a otro tema del sistema nervioso que también es general. Y es cuánto vale el código de patrones de espigas. Porque mucho de la neurociencia está hecha, bueno, descarga más y contamos cuántas hay, ¿no? Pero el patrón es importante. Y acá les muestro, y se los abrevié porque tenemos estudiado varios tipos celulares, ¿verdad? 4 tipos celulares distintos que tienen 4 patrones distintos cuando descarga el órgano eléctrico. Entonces, y eso es lo de la investigación. Pero quería, antes de irme, darles otro mensaje, de otros modelos de cerebro y de otros cerebros modelos. Uruguay es un país pequeño, en escala económica y demográfica, con una democracia representativa que, como vivimos ayer, tenemos representantes muy bien intencionados, más bien ausentes, y que los que hay comprenden poco, y en particular la neurociencia. Y tercero, los desarrollos técnicos y los recursos materiales fungibles son muy costosos y crecen a una velocidad que el desarrollo del país no puede seguir. Entonces, ¿para qué futuro educar? Se nos propone hoy este tipo de propuesta, ¿verdad? Control Research Organization. Vos te armás una compañía, yo te pago la plata, te digo qué tenés que investigar, te doy el proyecto, vos me vendés el resultado. La otra invento es la startup, que es más o menos lo mismo que ¿qué? Que el devoto. Vos haces un supermercado, lo haces grandote, después se lo vendes a uno que viene de afuera. Y lo peor de todo eso,
lo peor de todo eso, es que se quiere sustituir la Comisión Nacional de Ética en Investigación por el International Council of Harmonization of Technical Recruiting for Pharmaceutical Association. ¿Está? Esa cosa. Entonces, cuando pasa eso, ¿cuál es el futuro o cuál es el modelo de cerebro que vamos a tener? ¿Cómo es esto? ¿No quiere más? Vamos a tener cerebros que van a conducir o que van a pensar que hay cosas que son casi mágicas. Y no se las puse acá a los modelos y lamentablemente esta máquina no me deja manejarla. Pero tengo dos modelos ahí abajo que no los puedo mover. Y no le puedo sacar esta cosa. A ver, ¿es esta? No puedo. Ah, ahí. Entonces vamos a ir a estos modelos de cerebro. ¿Verdad? El cerebro como una sopa. ¿Verdad? O el cerebro como una red de neuronas bonitas. ¿Está? Pero una neurona, de hecho, es una máquina. Una parte de una neurona es una máquina. Muchas neuronas conjuntas son y muchas redes son máquinas. Y para pasar de una a la otra, ¿qué necesitamos? Pero, de hecho, no nos podemos ni quedar acá, ni quedar acá. Pero ¿cómo hacemos? De acuerdo a lo que les decía antes. Bueno, ahí está la pregunta. ¿A dónde vamos? Y yo digo, bueno, lo primero es algo que aprendí de muy joven. Estudiar e investigar es pensar. Y eso es gratis. Es gratis siempre que tenés la formación básica, inicial, de la escuela, el liceo, la universidad, que pudiste aprender a pensar. Y eso lo tenemos que lograr. Los modelos de cerebro, muchos de ellos se hacen con el pensamiento. ¿Por qué? Porque hoy está casi todo puesto en la web. Es más, vos publicás un paper y te dice, póngalo en el repositorio. ¿No? Tenemos que saber sacarlos, tener la formación suficiente para procesar los datos y para pensar. Y eso es casi gratis. Pero además tenemos cerebros modelos, como decía Cajal en la carta al ministro de Educación Pública cuando don Clemente se quedó un mes más y dijo, sería una lástima que los países de Latinoamérica no usaran su flora y su fauna para aprender cosas. Tercero, ¿cómo hacemos con la tecnología? Colaborar, colaborar, colaborar. Tenemos amigos en todos lados y tenemos que tener cada vez más. Los estudiantes se tienen que ir y volver. ¿A qué? A pensar. Y por último, ¿verdad? Tenemos que generar para eso un cambio radical en la educación de la neurociencia. ¿Por qué? Porque para empezar, cualquier profesor que pueda ser sustituido por una máquina debería ser sustituido por una máquina. ¿Está? O sea, no podemos seguir dando speech como este. ¿Está? Lo que tenemos que hacer es lo que decía don Clemente, que había aprendido de Cajal. A trabajar se aprende trabajando. La misión trascendental del educador
es desarrollar alas en los que tienen manos y manos en los que tienen alas. Solo trabajando se enseña a trabajar. Como decía Cisneros, Fray Ejemplo es el mejor predicador. Entonces, muchas gracias.